la realidad de las universidades. En medio de esta pandemia, el debate por la presencialidad o la virtualidad, pero también en un contexto más amplio, la situación del financiamiento, que desde hace muchos años pone en debate la calidad de la universidad en la Argentina. La posibilidad de que más estudiantes puedan acceder, de que se puedan extender los plazos en el que el estudiante permanece dentro de la casa de altos estudios, y cómo se sustentan o cómo se solventan estos costos, cómo conseguir financiamiento para la investigación, para los estudios de posgrado, para las maestrías y doctorados, para la investigación científica. Para conocer más detalles, vamos a tomar contacto con Agustín Claus, quien es especialista en economía de la educación de Flaxo. Agustín, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien. Agustín, a lo largo de los últimos años, las universidades han ido perdiendo financiamiento, han perdido también esos programas especiales que estaban ligados con la investigación, con el desarrollo. ¿Se piensa demasiado en la infraestructura y poco en lo educativo? Mira, en los últimos años, en las últimas décadas, prácticamente el crecimiento del sector universitario en materia de financiamiento ha venido creciendo, digamos. ¿Qué implica eso? Que prácticamente con la expansión de nuevas universidades y la ampliación de nuevas casas de estudio, obligatoriamente eso requiere más recursos, y fue lo que sucedió en las últimas 3 o 4 décadas. Lo que uno después puede profundizar es un poco en la estructura y en la composición del financiamiento educativo destinado a las universidades, por un lado, por parte del Estado Nacional, de las universidades nacionales dependientes de esos recursos, y por otro lado, el sector privado que también existe en nuestro sistema universitario a nivel nacional. Y ahí, en realidad, lo que uno observa es que si bien hubo una ampliación de la oferta universitaria y también hubo una ampliación en la inclusión de estudiantes históricamente excluidos de la educación universitaria, la verdad que es positivo el balance en materia del mediano y largo plazo de la educación universitaria en nuestro país. ¿Esta apuesta ha tenido variables? ¿Ha habido decisiones políticas que han mejorado el financiamiento y otras que los han perjudicado? Sí, tal cual. Uno suele decir que los presupuestos hablan y expresan las decisiones de política educativa y de política macroeconómica también. Cuando uno habla de financiamiento educativo no hay que perder de vista el impacto que tiene macroeconómicamente y también el impacto que tiene en las distintas jurisdicciones provinciales en las cuales están localizadas las universidades. Y la verdad que en los últimos 15, 20 años, en las 2 décadas del siglo XXI que llevamos, la verdad que hubo un periodo fuerte de crecimiento y de ampliación del acceso a la educación universitaria desde el 2003 hasta el 2015-2016. En los últimos 2 años sí hubo un estancamiento y un decrecimiento de los últimos 2 años del periodo de gestión de Macri. Y después, bueno, obviamente entre el año pasado, en materia de pandemia, se protegió el nivel de inversión, y presupuestariamente para este año se promovió un presupuesto que empiece a recuperar los niveles de inversión que se habían deteriorado en los 2 últimos años de la gestión de Mauricio Macri. ¿Qué significa para la actividad universitaria estos procesos en los que baja el flujo de recursos, digamos, cuando se trata de 2, 3 años en los que el financiamiento va decayendo? ¿Cómo esto impacta en la calidad del desarrollo universitario en la Argentina? Sí, la principal variable de impacto tiene que ver con los niveles salariales de los trabajadores y trabajadoras que se desempeñan en el mundo universitario, es decir, docentes, auxiliares. Hay por un lado la variable nivel salarial y por otro lado también lo que se definen como programas específicos, que son un poco el know-how o lo que le agrega más valor agregado a la producción científica y tecnológica de las distintas universidades. Y por lo general suele ser esa variable donde más incide, que básicamente son proyectos de investigación, son sistemas o mecanismos de becas también que se restringen para que distintos estudiantes con necesidades más de acompañamiento para poder garantizar su trayectoria universitaria son el hilo por lo general donde se cortan. Entonces,
es muy dificultoso recuperar estas reducciones de presupuesto porque básicamente inciden en garantizar la trayectoria y la inclusión educativa de la educación universitaria. Mucho han planteado los científicos y fundamentalmente a través del CONICET lo que implican las restricciones, el no poder acceder. Bueno, hemos visto en la pandemia lo importante que es sostener las políticas ligadas con la universidad y con la ciencia, ¿no? Cómo a través de las universidades se han dado tantas respuestas a las problemáticas que nos ha generado la pandemia y el coronavirus en la Argentina. En algún momento la política y el financiamiento de las universidades era valorado en Latinoamérica muy especialmente. Se miraba a la Argentina como un ejemplo a seguir. ¿Hemos perdido ese lugar en la historia? A ver, hay mucho de falsos dilemas planteados en el devenir histórico de nuestro sistema educativo, particularmente el sistema universitario argentino, con sus bemoles, con sus posibilidades y potencial de mejora. La verdad que sigue manteniendo niveles de acceso bastante más elevados que el resto de los países de América Latina. Es cierto que internamente, al interior del propio sistema, en los últimos 20 años ha crecido la inclusión de nuevas poblaciones que históricamente no accedían al nivel universitario. Y también lo que es interesante es que los países más desarrollados en la historia de los últimos 2 siglos, por lo menos, o al menos, han apostado a la educación, tanto de la educación básica como de la educación universitaria, y el rol estratégico que tiene la educación superior es vincularse a un sistema científico-tecnológico que promueva el desarrollo de los distintos países. Hace poco Thomas Piketty publicó, un economista francés, una nota sobre la incidencia del desarrollo educativo que tiene para el crecimiento y el desarrollo económico de los distintos países. No hay desarrollo posible si no se amplían y no se mejoran los niveles de escolarización de las distintas sociedades. En los procesos de una economía neoliberal o de un capitalismo más en su esencia, ¿suelen caer los fondos para los conceptos universitarios? Se lo pregunto porque muchas veces el discurso de quienes conducen esos modelos económicos es también el de la educación, el de la ciencia, pero después van a contramano y cuando los resultados son los negativos, aparece también la idea de la meritocracia. Bueno, hay que esforzarse más, no como si fuese una responsabilidad colectiva, sino que se la trasladan individualmente a aquel que no puede. ¿Esto se puede ver también objetivamente a través de los números? Sí, tal cual. Mira, Argentina es uno de los pocos países de América Latina que tiene aún un sistema público sin restricción de acceso a la educación superior universitaria no arancelada. Eso implica una postura cuando se cuestiona el mecanismo del financiamiento de las universidades nacionales, sobre todo, que es una magnitud que con sus comportamientos ha llegado a un máximo casi de 1 punto del Producto Bruto Interno, que sigue siendo bajo comparado con distintos países más desarrollados. La verdad que cuando uno cuestiona el sistema público de educación superior, lo que está planteando es el cuestionamiento y la definición política de cómo concebimos a la educación. Si se concibe como una mercancía en el cual se transacciona y los que tienen la posibilidad solamente pueden acceder a ella, es una postura. En las antípodas de esa postura está la postura de que la educación es un derecho social que hay que garantizarlo para poder generar mejores niveles de formación de los distintos sectores de la población, que eso también incide en el desarrollo relativo de las distintas economías regionales o del interior del país. Con lo cual, históricamente Argentina siempre tiene esa tensión entre los que emulan el discurso de la meritocracia contra los que promueven que la educación es un derecho social y que el Estado lo tiene que garantizar. Entre esos dos umbrales y extremos, Argentina sigue estando o sigue siendo destacada o destacándose respecto de los países de la región. Por decir, no sé, Chile, Brasil, tienen la mayoría de la educación universitaria privada, con lo cual es mucho más restrictiva en términos de la inclusión, independientemente de la condición socioeconómica de los estudiantes. Agustín,
Queremos agradecerte muchísimo este análisis en la defensa que hacemos desde aquí de la universidad pública, gratuita, inclusiva. Ojalá que estos datos permitan generar políticas que vayan en este sentido y que más allá de los ciclos económicos o políticos aparezca como un derecho que no pueda negociarse el acceso absoluto a la educación en cada uno de esos niveles. Abrazo grande y muchas gracias. Un gusto. Hasta luego. Agustín Claus, especialista en economía del Flaxo, en este análisis de las universidades.